tal, compañeros? Bien, entonces continuamos con la consideración de, o al menos la parte inicial del cableado de la conexión de este elemento. Aquí tenemos el LM35 en el encapsulado que ya conocemos con las características que acabamos de ver. Entonces, ¿lo podemos alimentar con 5 volts? Sí, ¿por qué? Porque está dentro del rango que se puede alimentar o del rango especificado en las hojas de datos. Esa sería una. Y la otra, ¿vieron cómo tenía también algo que se llamaba corriente de drenado o la corriente de utilización y también un factor que decía potencia de disipación? Bien, eso son los otros parámetros que nos dice cuánta energía se está consumiendo y cuánta corriente va a consumir el dispositivo. Esto significa que como las corrientes son muy pequeñas, según lo que vimos en la hoja de datos, entonces sí lo podemos alimentar con nuestra fuente que viene en la plaquita de Arduino. Recuerden, la fuente que viene en la plaquita de Arduino no pasa por el microcontrolador, viene derivado del regulador que viene después de cualquiera de los dos conectores, el jack de alimentación único o el puerto USB de donde se programa, se conecta al MAX32, al convertidor de su protocolo de comunicación y de ahí se toma. Entonces, ¿se puede alimentar? La respuesta es sí. ¿Ya vieron en qué rangos está comprendido el voltaje? ¿Bajo qué parámetros de voltaje se daña o no se daña? Y entonces sí se puede hacer. ¿Qué hacemos? Chequen. Nos va a entregar una salida de tensión. Afortunadamente y para nuestra comodidad, Arduino mide precisamente esa magnitud física, la variable de tensión, bueno, la variable de voltaje. Entonces vamos a tener un voltaje nuevamente em, comprendido en ese pin analógico y ese voltaje va a ser seccionado, por así decirlo, porque es comparado con el ADC en fragmentitos de voltaje donde tendremos pequeños cambios de voltaje respecto de la temperatura, obviamente, que es lo que se está sensando según el comportamiento del elemento que lo vimos en la hoja de datos, y vamos a tener esa pequeña lectura, que una variación de voltaje. Entonces se conecta precisamente a cualquiera de los puertos que ustedes quieran considerar para su aplicación. ¿Por qué? Pues puede ser que ya tuvieran alguna aplicación más compleja hasta este momento, donde estén considerando un potenciómetro, un LDR, algún otro sensor y tal vez el LM35, donde ya podemos realizar integraciones un poquito más complejas. Bien, entonces lo vamos a considerar para aplicación, para efectos de esta práctica en el A0. Sin embargo, ustedes lo pueden conectar en cualquiera de las terminales de entrada analógica como lo estamos viendo. Ahí está. Entonces, según lo que vimos, ya sabemos en qué pata va positivo, negativo y el pin de salida. Entonces, aquí, esa sería la manera de conectarlo, así de sencillo. ¿Vale? Entonces, como esta es la fuente de alimentación que proviene de la placa, sería 5 volts. Más o menos el diagrama así único, pequeño, hasta este punto donde solamente estamos leyendo esa salida del sensor LM35 iría como se está viendo en pantalla. Ok, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Aproximado, chequen, miren. Este sería un diagrama de bloques bastante adecuado. Por ejemplo, dice, la alimentación tiene que ser mayor a 4 volts. Se alimenta el sensor, también tiene una referencia respecto de el punto común o GND y tenemos un voltaje de salida. De este voltaje de salida se va, en el caso de nosotros sería A0, donde se ubica un fragmento de nuestro convertidor analógico digital, que ya conocemos la resolución por las prácticas anteriores, y entonces esa información es comprendida en el microcontrolador según la resolución que tengamos de nuestro ADC y también ese GND. Observen cómo el GND es igual para los dos. De hecho, aquí hasta pudiera haber una línea porque la referencia de diferencia de potencial hasta este punto es la misma. Entonces, este sería un diagrama de bloques que nos dice cómo está alimentado el sensor y cómo está transportando esta información hacia el microcontrolador. Ok, ahora, por último, en esta parte de aquí, si ustedes observasen la hoja de datos también, les observa el diagrama mínimo, que sería la parte de la conexión. Chequen aquí, es lo mismo. Y esto está bastante abreviado. El elemento representado por el cuadrito, el M35 en la parte de adentro, que lo pueden alimentar según este fabricante desde 4 a 20 volts. ¿Cómo identificar? Bueno, pues tienen que identificar cuál es el fabricante o de qué, quién fabricó
el elemento que ustedes están utilizando. Para este caso, observen cómo aquí nos está diciendo que es 4A20. Seguramente este es un fabricante diferente al de Texas Instruments que vimos en el otro video. Entonces, tenemos aquí que vamos a obtener una salida. Eso sí, la salida sigue siendo constante porque es una de las características de este elemento. La parte de la alimentación pudiera ser un poco más variable porque se suelen tener ciertos estándares de alimentación en este tipo de circuitos. Se manejan niveles de tensión de control, entonces no es tan trascendente ese factor. Sin embargo, la salida, como ya es un parámetro más fino y proporcional a la magnitud física que se está sensando, que sería la temperatura que va a ser traducida en una señal de salida como voltaje, esa sí es más constante en estas fabricaciones. Sin embargo, tomar en cuenta ver el hoja de datos porque existe la posibilidad de que el factor de salida pueda cambiar. Ok, entonces, chequen aquí, otra vez se regresa de 4 a 20. Pues nuevamente significa que tenemos un fabricante que hace otras consideraciones. Rango de temperatura, este sigue siendo el mismo. Exactitud, este tiene un rango más grande de probabilidad de error, entonces seguramente es un fabricante con menos calidad. Pero bueno, vamos a lo importante. Esta parte que estamos viendo aquí se hace con un programa que seguramente algunos de ustedes ya conocen, se llama Proteus. Es un programa con un nivel un poquito más profesional que los que hemos utilizado hasta el momento. Y este software, si bien no pedimos que lo instalaran, pues pudieran en algún momento ustedes conseguir alguna versión de evaluación del programa y hacer algunas pruebas como lo que se está viendo en pantalla. Y si no, lo pueden hacer en la versión gratuita que ya contamos del otro software, y también les sale algo, el resultado es algo bastante similar. Entonces, aquí tenemos conectado, vamos a analizarlo tantito. Esta es una variante porque ya de cajón vemos que hay un display ahí. Ahorita lo vemos. Está nuestro Arduino, por ejemplo, y el cuadrito representado, el LM35 va a estar aquí, donde estas flechitas en este software les indica que pueden simular una variación de esa temperatura. Ahora, ese pin número 2 se va al pin analógico A0, donde es leída la información. Bien, ahora chequen aquí también como esta parte sale y esta parte viene también para acá. ¿Qué significa? Que esto es GND para el resto del circuito y que, bueno, al menos para esta parte, y que este es el mismo GND de este mismo. ¿Por qué se pone así? Para no estar trazando tantas líneas y confundir al usuario que está observando con tanta línea. Es una manera correcta de representar estos circuitos. Chequen aquí el triangulito, es el mismo y hace referencia precisamente a ese mismo punto de alimentación. Chequen cómo está cableado todo porque está correcto, aunque tiene la variante del display de 16x2. Este display se llama 16x2 y es un display monocromático donde ustedes podrían, mediante un protocolo de comunicación, realizar una serial, una comunicación de los caracteres que ustedes quisieran poner ahí y el microcontrolador. Ahí este potenciómetro hace nada más para que ustedes tengan una variación de brillo del mismo display. Y en la parte de acá ustedes despliegan, según lo que ustedes hayan programado, el texto que ustedes quieran. Y lo demás son las conexiones que tiene el mismo display para la sincronía, etcétera. Ok, entonces, y en la parte de acá, observen, tenemos aquí como una salida en la patita 13 que viene una resistencia, y esto, por la simbología que ya conocen, viene a la base de un transistor, y este transistor está conectado con un relevador, con un circuito relevador. ¿Qué quiere decir? Ya en automático ustedes saben que la salida que viene de este microcontrolador va a tener una proporcionalidad de corriente respecto de la base y colector emisor del transistor, y entonces va a haber un fluido de corriente, un flujo de corriente entre la parte positiva y GND. Esto hace que la bobina se energice, cree el campo electromagnético y se active o pase del contacto normalmente cerrado al normalmente abierto, cierra circuito, y en este caso se está activando el ventilador. Y ya con eso tenemos la parte del control de temperatura, porque llegamos a cierta temperatura y sabemos que tenemos que realizar una acción según nuestra programación. ¿Y qué está sucediendo? Se activa un ventilador.
Esa sería el objetivo de la práctica. Como lo mencionamos, llegamos a un parámetro de temperatura y realizamos una acción de control. Es decir, control de temperatura mediante un elemento sensor LM35. Muy bien.